Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de tópicos de ciberseguridad. Y bien, vamos a seguir con nuestra instalación de nuestro servidor que va a correr aplicaciones web en PHP. Necesitamos ajustar la base de datos, así que vamos a empezar a trabajar por ahí. Una de las primeras cosas que tenemos que realizar o tenemos que estar checando en los servidores es que estén actualizados. Entonces vamos a empezar con un sudo apt-get update para ver si no hay alguna situación. Voy a colocar la contraseña. Ya están. Vamos a hacerle un upgrade. Si hubiese algo, ahí se instalaría. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para colocar nuestro sistema de base de datos? Vamos a trabajar con MariaDB o MySQL. En este caso yo voy a optar más por MariaDB. apt search MariaDB. Vamos a ver que encontró muchas cosas, pero tenemos el server core, en este caso el 10.3. Es un poquito viejito, debo decirlo. MariaDB server, y vamos a necesitar el cliente. También no sería mala la idea el backup. Entonces vamos allá. Sudo apt-get install MariaDB-server MariaDB-client, perdón, es -client, y nos faltaría el backup. DB-backup. No puse sudo, así que me va a marcar error. Ahora, si se lo están preguntando, ¿vas a trabajar con PHPMyAdmin? No. A menos que el desarrollador esté demasiado cómodo con ello, yo no soy de la idea de meter PHPMyAdmin porque terminas colocando otro agujero de seguridad que es el mismo sistema de PHPMyAdmin. ¿Se puede asegurar la conexión para que solamente de ciertas IP se puedan entrar? Sí, pero en este caso no lo vamos a realizar por ahí. También ahí hay que aclarar un par de cosas. Todo depende del modelo de seguridad que queramos colocar. Ahorita me estoy colocando en que es el mismo desarrollador el que también está tratando de colocar el aseguramiento de ciertos elementos del servidor. Pero si hubiera cuentas, una cuenta para el desarrollador, una cuenta para el administrador de base de datos, bueno, en todo caso ahí sí pudiera haber una situación que sí se requiere algún entorno gráfico. Pero incluso ahí yo tengo mis dudas. ¿A qué? Voy a colocarlo ahorita como comentario en la consola. Vamos a suponer que tenemos un servidor que está dividido. Tenemos un sysadmin, que en este caso estamos jugando como ese rol, que es la persona que instala y checa situaciones con respecto al servidor y su infraestructura. Tendríamos después a un administrador de base de datos, un DBA, que ya ahora son arquitectos de datos y tienen otra connotación, que es el que va a manipular y administrar la base de datos. Y luego tenemos al webmaster, web developer. Si lo piensan, ahorita nosotros ADM W Server Apps somos este, pero faltaría un usuario para el DBA y faltaría un usuario para el web developer. De nuevo, todo depende de qué tan fácil, qué tan difícil queremos hacerle las cosas a los usuarios. Repito, yo no soy mucho de la idea de usar PHPMyAdmin, pero si ustedes estuvieran colocando un hosting que van a rentar, van a crear un servidor para hosting de sitios, bueno, ahí hay otro tipo de connotaciones que se tendrían que llevar a cabo. Regularmente ahí se maneja un administrador, un mismo
software que les permita manipular todos los aspectos. ¿Cómo que podría ser? Bueno, principalmente se utiliza cPanel, pero también hay otras opciones. Hay otro como Flex, no me acuerdo ahorita mucho, Flex, no recuerdo ahorita mucho el nombre, pero necesitaría investigarlo, pero son los que se utilizan y ahí cambia radicalmente el cómo funciona. Tal vez posteriormente veamos un poquito de eso, pero como ahorita estamos viendo desde el punto de vista del desarrollador, como un desarrollador que está tratando de colocar un servidor hacia su propio uso, no, es decir, no va a revender, sino va a colocar una aplicación web que quiere dar servicio, pues vamos a jugar con todos los roles. Bien, algo curioso es que si ustedes se fijan ya instaló todo, pero la pregunta sería, ¿cuál es la contraseña? Esa es una muy buena pregunta. Y la razón por la cual no nos hace esa cuestión es que si mi memoria no me falla, Ubuntu trae una política de seguridad diferente a algunas pasadas. ¿Cuál es esa política de seguridad? Si ustedes quieren entrar como root a la cuenta de MariaDB, tienen que usar sudo. Y así entran como root. Es aquí donde ustedes podrían crear la base de datos y podrían darle cierto contexto. Ahora, también aquí hay que marcar un nicho de seguridad. No debemos de usar la base de datos como root. Solamente debemos reservar las tareas de administración a root de todas las bases de datos, pero acceder desde nuestra aplicación como root no aplica. Eso significa que vamos a tener que crear un usuario de MariaDB para poder manipular nuestra base de datos. Base de datos que, por cierto, aún no diseñamos. Sin embargo, vamos a empezar a crear nuestro layout de seguridad en relación a base de datos. Entonces, yo por ahorita voy en un archivo de texto plano, voy a empezar a crear algunas instrucciones con las cuales vamos a crear una base de datos vacía y vamos a crear un usuario que trabaje dentro de esa misma base de datos. Entonces voy a colocar por aquí una que se llame db y vamos a trabajar. Ahora, dependiendo de la versión de MariaDB, puede que necesitamos hacer un create user y luego crear la base de datos y luego darle los permisos. Puede ser que nada más necesitamos crear la base de datos y posteriormente simplemente damos permisos al usuario sin tener que crearlo, porque en esa misma línea se crea. Entonces vamos a crear una base de datos de prueba, nuestra primera base de datos, que le vamos a colocar de nombre WebDB, Web Apps. Entonces vamos a colocar un create database. Todo esto es SQL, así que probablemente debería de haberlo guardado con extensión SQL, así que .sql. Lo puse separado. Create database, web apps. Entonces lo primero es que vamos a crear esa base de datos. La pegamos y ahí está. Podemos o no usar la base de datos, vamos a colocarlo simplemente para ver que funcione bien. Use web apps show tables. No tenemos nada, lo cual es completamente normal. Bien, vamos a tener que crear los usuarios y regularmente es con un grants y dar permisos, pero soy sincero, siempre se me olvida cómo va. Es que voy a investigarlo. Missions MySQL to database. Y creo que lo escribí mal, sí, lo escribí, definitivamente lo escribí mal. Y sí, vamos a darle todos los privilegios a una sola base de datos. Entonces, vamos a ver por aquí. All privileges. Vamos a copiarlo, pero vamos a hacer una serie de ajustes. Nuestra base de datos se llama Web Apps.
y necesitamos darle un nombre de usuario. Solo, ojo, aquí hay un elemento muy importante. Estamos diciendo que este usuario solo se va a poder conectar desde localhost. Si yo quisiera conectarme de manera externa, yo tendría que aquí darle la IP del dominio, o más bien la IP o el nombre del dominio, para que pueda acceder a él. Yo solamente para este caso, para guardar un poco más la seguridad de que todo nuestro trabajo va a trabajar, bueno, toda nuestra aplicación va a correr sobre manera local, aunque mi servidor esté levantado, es que lo voy a manejar como localhost. Pero repito, si quisiéramos que alguien pudiera acceder desde fuera, desde internet, tendríamos que colocar aquí la IP o el nombre del dominio. Me hace falta darle la contraseña, así que le voy a dar un identify. Y tenemos que hacer el flush privileges, si es cierto. Se lo vamos a agregar. Identify. Chequenos. Identify. Estoy colocando mal. Grant. Vamos a volver a colocar otra vez. Grant MySQL Identify. Identified. Pasado. Lo estoy viendo mal. Entonces aquí tenemos. Ahora, incluso este Identified by Password no es precisamente lo más seguro del mundo. Pero vamos a comenzar con lo básico, después vamos a ver cómo mejorar un poco este tipo de seguridad. Y aquí vamos a colocarle una contraseña, y de nuevo va a ser una contraseña generada. Ok, entonces generate password. Aquí sí podemos utilizar algo más pesado. Vamos a cerrarlo no a 6 sino a 12 caracteres. Y dame la contraseña. Bueno, pensándolo bien, esa diagonal nos podría generar problemas. Como el punto también. Aunque va. Podríamos prescindir un poco de ella. Vamos a ocupar esta. Entonces es la que vamos a realizar. Ya les diré después cómo podemos trabajar un poco más. Incluso pudiera llegar a ser que tuviésemos que cambiar la contraseña. Entonces voy a copiar nuestro. No le he dado el nombre del usuario. Como es web apps, vamos a colocarle UDB web apps. U de user, DB de que es una base de datos y web apps. Copiamos y lo vamos a ejecutar. Hacemos un flush privileges. Nos faltó el punto y coma. Y salimos de la sesión. Porque ya no vamos a usar en este momento a sudo. Entonces ahora sí vamos a entrar con el usuario. ¿Cómo se llama nuestro usuario? -p para que nos pida el password. Vamos a copiar nuestro password. Y ahí está. Si buscamos o vemos todas las bases de datos, show databases, ahí debe estar nuestra base de datos de web apps. Y de esa manera ya tenemos nuestra instalación. Entonces, regla, a partir de aquí ya nunca vamos a usar a sudo, a menos sudo mariadb, a menos que tengamos que realizar alguna operación que realmente lo requiera o que sea necesario. Pero para todo vamos a estar ocupando a nuestro usuario de base de datos que acabamos de crear.
Bien, esto es en cuanto a la creación de la base de datos, pero vamos a checar algunos aspectos con respecto a nuestro servidor de base de datos. Vamos con lo básico. Primero vamos a ver cómo se está ejecutando nuestro servidor de base de datos. Sudo systemctl status mariadb service. Nos dice que está activo. Incluso nos da cierta información. Esto no me gusta del tanto que se esté generando, pero bueno, en fin. Algo muy peculiar es que, y ahí podría llegar a ser un error, es que no definí de qué tipo de engine iba a ser nuestra base de datos. Tal vez lo podamos hacer por tabla, pero bueno, esas son otras historias. Bien, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a su configuración. Hay buenas y malas prácticas con respecto a la configuración del servidor, y una de ellas tiene que ver con los logs. Vamos a ir a la configuración de bueno, va a aparecer como MySQL. Vamos a ver la configuración del servidor. Debería de estar como, a ver, déjenme ver, no me acuerdo si es como mariadb.cnf o como mycnf. Vamos a colocarle un less para ver de cuál van. Este es el archivo de configuración de las herramientas. Este es del cliente y del servidor. Dice que deberían de estar en mariadb confd y en confd. Vamos a checar entonces el my. Está definido múltiples veces, solo se aplica una vez y de nuevo nos dice la misma historia. Que dice que el grupo de el ambos se lee según cada uno de los directorios. Vamos al de conf, MySQL conf y MySQL dump. Se me hace que este es del cliente. Vamos a ver. Y está vacío. Sí, sospecho que este es del cliente. Ok, entonces vamos a cerrar de aquí y vamos a irnos al de MariaDB. Aquí está el del server. Vamos a leer un poco de la configuración del server. Ok, ahí tenemos algunos datos. Lo primero es que nos dice el puerto, que es el 3306. Aquí hay una situación de seguridad. Si nosotros vamos a permitir que se conecte desde afuera, entonces sí es conveniente cambiar el puerto de MySQL, de tal manera que no esté en ese puerto. Si vamos, por el contrario, vamos a permitir o más bien no vamos a permitir que se puedan conectar ¿cómo se llama? A MySQL desde afuera, entonces no hay necesidad de cambiarlo. Aunque por seguridad también podríamos darle un pequeño cambio para hacer un poco más compleja nuestra aplicación, pero en general no se cambia. Ahora, esta opción donde dice bind address se refiere a qué IP es donde va a estar escuchando. Cuando nosotros tenemos aquí el 127.0.1, nos está diciendo que solamente va a escuchar de manera local. Y es no tan inseguro. ¿Sale? Aún y así, si quisiéramos cambiarle, aquí tendríamos que colocarle por default, perdón. Podríamos colocarle la IP directamente y si me falla también el dominio. Ahí necesito checar un poco más la documentación. Pero en este caso, volviendo al tema, como tenemos en el 3306 y estamos únicamente trabajando como localhost, no es tan necesario. Comillas. ¿Sale? Lo que sí
necesitamos checar es el log. Dice, aquí tenemos la locación donde se van a estar guardando los logs. Esos logs nos pueden ayudar en cuestiones de seguridad, pero también en ciertas cuestiones de performance. Es decir, si nosotros le decimos a MySQL, sabes que yo necesito que guardes todo lo que se haga, incluyendo cada sentencia, la ventaja que tiene eso es de que si algo le pasa a la base de datos podemos reconstruirla toda. La desventaja grande que tiene eso es que es mucho más lento. Entonces, aquí es parte de lo que tenemos que revisar. De qué tipo de log nos conviene. Aquí viene por defecto en el 1, pero necesitaremos revisar la documentación. Ahora, también nos está diciendo dónde está el log de errores, que está en esta dirección, que en un ratito vamos a darle un paso por allá. Si nosotros queremos ver lo que les platicaba, todas las queries que se ejecutan dentro de nuestro servidor, aunque dice en especial con duración larga, podemos colocarle este log y decirle cuál es el tiempo límite para considerar que es una query muy larga. Esto puede ser útil en cuanto a en cuanto a performance, porque si alguien está ejecutando un query o una sentencia de SQL demasiado compleja, pues podemos capturar cuál es la sentencia y decirle, sabes que, oye, necesito que la replantees o que resuelves el problema desde otra situación, porque eso pesa demasiado. Entonces ahí tenemos esta opción. También tenemos opciones como replicación y para hacer otro tipo de backups. En un mundo ideal deberíamos de tener replicación, pero eso implicaría que necesitamos tener otro servidor u otra instancia. Meter otra instancia puede ser muy pesado para nuestra máquina virtual, y meter otra máquina virtual definitivamente le va a pesar mucho a nuestra máquina real. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Algunas situaciones de seguridad, me está diciendo que podemos hacer el CHROT si queremos manejar los certificados, entre otros elementos. Asegurar un servidor MySQL o MariaDB tiene su propio chiste. No es nada más algo que podamos ver en una sola sesión. Sin embargo, sí quiero platicar de algunas de las cosas básicas. Yo los invito, según la versión que tengan y según qué predicamentos podrían tener, a que investiguen más sobre qué tipos de seguridad podríamos agregarle a nuestro servidor de MariaDB. Charset nos está diciendo que está manejando UTF-8 con MB4, ya también de 4 bytes. Eso también nos ayuda a saber qué tipo de datos estamos manejando. Si queremos habilitar InnoDB, ya está habilitado, entre otros detalles. Bien, hasta ahí le voy a dejar con un poco de la lectura del servidor de MySQL. Hardening de MariaDB o MySQL también es un tema complejo que no nos va a alcanzar a tomarlo desde este momento. Bien, voy a darle aquí una Q y voy a terminar por ahora nuestro video. Entonces ya saben qué es lo que tienen que realizar. Tienen que instalar su servidor de MySQL o MariaDB, en este caso fue MariaDB, crear un usuario y darle todos los privilegios a una sola base de datos a ese usuario para que no pueda manejar otra cosa. Darle una contraseña y a partir de ahí vamos a estar trabajando única y exclusivamente con el usuario de base de datos, nuestra base de datos. Bien, y sin más por el momento, hasta luego.